¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy estaremos abordando diferentes tipos de coordenadas, así que vamos a iniciar con las coordenadas rectangulares y las coordenadas polares como una introducción. Muy bien, entonces nosotros sabemos de geometría analítica, de hecho de muchas experiencias educativas, que las coordenadas rectangulares pues se pueden ubicar en un sistema de coordenadas en un plano que tiene dos ejes, el eje X y el eje Y. Esto se puede dividir en cuatro cuadrantes. El cuadrante 1 está en la parte superior derecha, el cuadrante 2 en la parte superior izquierda, debajo el cuadrante 3 y debajo del cuadrante 1 podemos ubicar el cuadrante número 4. Como sabemos, el eje X positivo está hacia el lado derecho y el eje Y positivo hacia arriba. Muy bien, entonces nosotros podemos ubicar cualquier punto en este plano utilizando la representación rectangular, que sería moverse en el eje de las X y posteriormente en el eje de la Y, conocido como par ordenado. Así que vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Aquí estamos en Desmos, donde vamos a hacer la representación como tal. Desmos es un programa para graficar, un programa bastante bueno, bastante interesante. Está online, lo pueden utilizar y vamos a utilizarlo, es decir, vamos a movernos en el eje de las X primero y posteriormente en el eje de las Y. Me voy a ubicar en el primer cuadrante, por lo tanto me voy a mover de manera positiva en el eje de las X y de manera positiva en el eje de la Y. Entonces primero me ubico en el eje de las X y ahora me ubico en el eje de la Y. Entonces vamos a dejarlo de esta forma. 4,6. Entonces me estoy moviendo 4 unidades positivo en el eje de las X y 6 en el eje de la Y positivo. Por lo tanto, este punto estará en primer cuadrante. Ahora me voy a ubicar en el eje de, me voy a ubicar en el segundo cuadrante. Voy a utilizar el punto llamado B, así que me tengo que mover de forma negativa en el eje de las X. Vamos a movernos menos 4 unidades en el eje de las X y de manera positiva en el eje de la Y. Así que voy a utilizar la misma expresión, que sería 6. Vamos a poner una etiqueta, sería el segundo cuadrante. Muy bien. Ya hemos ubicado dos puntos en el plano, en primer cuadrante y segundo cuadrante. Vamos a ubicar otro. Vamos a ubicarnos en el tercer cuadrante, que sería movernos de manera negativa en el eje de las X y movernos de manera negativa en el eje de las Y. Entonces, bajo esta expresión podemos ubicar vamos a poner una etiqueta, sería el tercer cuadrante. Y por último, vamos a ubicar a D, que sería en el cuarto cuadrante. Me tengo que mover de manera positiva en el eje de las X, pero de manera negativa en el eje de la Y. Y este sería el cuarto cuadrante. Para este tipo de plano, de manera bidimensional, vamos a ubicar 4 cuadrantes y cada punto en este plano se le representa a través de un par ordenado, es decir, de valores de X y Y. Y debe de seguir específicamente este orden. Primero movernos en el eje de las X y posteriormente movernos en el eje de las Y. Muy bien. Así que esa es la representación. Ahora, esa no es la única forma de representarnos o de movernos a través de un plano. Tenemos diferentes tipos de plano, como es el plano. Vamos a utilizar el plano polar. Tenemos un plano polar que podemos observar. Tenemos diferentes círculos que nos indicarán la magnitud. Aquí tenemos magnitud 5, magnitud 10, magnitud 15. ¿Ok? Y nosotros vamos a ubicar cualquier punto a través de la magnitud y un sentido, que será un ángulo. Así podemos ubicarnos también en el plano. A ese tipo de coordenadas se le llama coordenadas polares y es también lo que vamos a abordar el día de hoy.
Muy bien. Pues las coordenadas polares también es un sistema de coordenadas que se da en dos dimensiones, en el cual, como mencionaba, tenemos una magnitud llamada R que representa una línea que conecta un punto inicial y un punto final. Y con respecto a un eje horizontal, que será el eje de las X, se forma un ángulo. Este ángulo se mide en sentido antihorario. ¿Ok? Entonces en sentido antihorario es como se va midiendo y este ángulo se llama teta. De esta manera podemos ubicar cualquier punto en el espacio utilizando esta estructura. Necesitamos un radio y, bueno, perdón, una R que conecte una línea que conecta dos puntos y el ángulo teta. Muy bien, entonces vamos a representar esto en... Se puede hacer con un plano cartesiano normal, pero también se puede realizar con un sistema polar, un plano cartesiano ya en formato polar, que también es muy útil. Va normalmente por saltos, si lo vemos en grados, va en saltos de 30 grados. Ok, cada división, cada línea que vemos aquí va en 30 grados. Y los círculos, claro, representarían en este caso la distancia desde el origen hacia un punto de esta circunferencia, ¿no? Así que esta es una de las formas de hacer una representación en polar. Claro, aquí podemos ver alguna, que en este caso estamos ubicando el par ordenado 2,150 grados. En este caso vamos a tener una línea que mide 2 unidades, así que tenemos por aquí, si nos movemos 1, 2 unidades, ese es el círculo con 2 unidades, y ahora vamos a dar el sentido. El sentido dice que son 150 grados, iniciando desde 0, 30, 60, 90, 120, 150. Entonces este punto va a conectar hacia acá y vamos a tener una distancia de 2 y vamos a tener un ángulo de 150, iniciando la medición desde el eje positivo de las X hasta ubicar los grados correspondientes. También es usual utilizar, en lugar de la estructura de grados, utilizar la estructura de pi radianes, que en este caso la estructura de pi radianes sería de 0, pi medios o un medio de pi, pi sería 180, en el eje vertical negativo de este lado sería 3 medios de pi y por último 2 pi. ¿Ok? Al hacer un círculo, nosotros podemos seguir dando vueltas como si fuera un circuito y podemos seguir sumando ángulos. Es decir, que iniciamos en 0, si yo doy una vuelta completa sería 2pi. Si yo doy otra vuelta completa sería 4pi. Si doy otra vuelta sería 6pi. En ese sentido, el ángulo va a seguir incrementando, pero en cuestión de posición estaremos exactamente aquí, en 0. Así que bien, esto es algo muy importante que se da en las coordenadas de tipo polar. Y no debemos de menospreciar este formato, ya que también se puede trasladar al espacio, al igual que las coordenadas rectangulares. Así que vamos a irnos a las coordenadas rectangulares primero en el espacio. Vamos a ver un ejemplo en GeoGebra y posteriormente vamos a ver las coordenadas cilíndricas. Muy bien, ya estamos en GeoGebra y aquí tenemos el plano tridimensional. Tenemos tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Así que también podemos ubicar aquí ternas ordenadas. Las ternas van compuestas de X, Y y Z. Entonces, aquí puedo ubicar, por ejemplo, el punto 1,1,1. También aquí tenemos la división en cuestión de cuadrantes. Sin embargo, aquí los cuadrantes son aún mayores. Es decir, aquí tenemos, en total, tenemos 1, que estaría formado por el eje positivo de las X, eje positivo de la Y eje positivo de la Z, que es donde está el eje, el punto A. También tenemos, en este caso B, podemos tener la combinación menos 1,1,1. Y vemos que se encuentra en otra sección o en otro cuadrante, que ahora en esta parte X es negativa. ¿Ok? Entonces ya estamos ubicando también los ejes. Este
este eje de color rojo sería el eje de las X, porque aquí este punto B se ha trasladado hacia acá atrás. Entonces, ahora vamos a ubicar otro punto. Vamos a tener este positivo, pero el eje Y negativo. Y tenemos aquí el eje Y, que sería este verde, ¿no? En el punto A tenemos todos positivos, pero vemos que en el punto C tenemos, o la terna C, tenemos aquí -1 para Y, y aquí tenemos esta terna en el espacio. Ahora vamos a utilizar a D, donde vamos a poner a Z negativo. Y vemos cómo D quedó aquí abajo, otro cuadrante. Muy bien. Pero eso no significa que ya son todas las posibilidades, claro que no. Tenemos aún más posibilidades para poder ubicar. En ese sentido, podemos tener ahora el par ordenado C, perdón, E, que sería -1, -1, ok, -1, -1, por ejemplo, -1. Vemos ahora dónde se ubica este punto E, esta terna E. Se ubica también en el espacio, pero veamos que está en otro cuadrante. Vamos a poner otro. Vamos a poner el F, que sería -1, -1, 1. Y aquí lo vemos en otro cuadrante. ¿Vieron? En este caso, estamos en la parte superior para el caso de la F, pero la única que es positiva es el eje de las Z. Aún me hace faltan otros cuadrantes, es decir, me hace falta ubicar otro que se encuentre del lado positivo de las Y, del lado negativo de las X y del lado negativo de la Z. Es decir, dijimos del lado negativo de las X, del lado positivo de la Y y del lado negativo de la Z. Entonces aquí vemos otro cuadrante. Muy bien, ya tenemos los puntos de la A hasta la G. Y vemos que nos falta aún uno más. Es decir, nos falta uno aquí, donde sería X positivo, Y negativo y Z negativo. Entonces vamos a representarlo. Sería X sería positivo, Y sería negativo y Z sería negativo. Y es aquí donde hemos formado los 8 cuadrantes como tal, 4 abajo y 4 arriba. Bien, utilizando únicamente esta representación en formato rectangular. En formato rectangular, pues nos ubicamos en cualquier punto en el espacio, porque ese es el espacio, a través de los valores de X, Y y Z respectivamente, y en este orden en específico. Así podemos llegar a cualquier punto en el espacio, pero no es la única representación. De hecho, esta es una de las representaciones que más hemos utilizado en esta experiencia educativa de geometría analítica. Bien. Algo importante y algo clave es que es mejor utilizar el software en estos casos y no querer hacer una representación a mano en esta forma tridimensional, porque es muy complejo. Para cuestiones de puntos quizás no represente una complejidad alta, pero cuando estemos con superficies o con otro tipo de expresiones ya en el espacio, planos por ejemplo, o algunas figuras tridimensionales, esto será casi imposible de representar de forma fidedigna. Es mejor utilizar este tipo de programas para tener una muestra visual y poder resolver nuestro ejemplo de una manera más sencilla. Así bien, ya hemos realizado este tipo de expresión. Ahora vamos a abordar las coordenadas cilíndricas, que sería una representación también bastante interesante. Aquí en este de rectangular ya no vamos a abordar más, ya que sigue la misma dinámica de las coordenadas rectangulares en el plano. Solo que aquí pues ahora se aumenta un eje más, que sería el eje Z. Muy bien, entonces vayamos al siguiente tema. Muy bien, ya nos ubicamos en las coordenadas cilíndricas. Este es un documento que les haré llegar más tarde. Las coordenadas cilíndricas es una extensión de las coordenadas polares en 2 dimensiones.
Recordemos que las coordenadas polares se ubican a través de un segmento de recta llamado R, que representa la distancia desde el origen hasta el punto, θ, que representa la apertura medida desde el eje de las X hasta dicho segmento de recta llamado R, y aquí vamos a agregar a Z, que representaría la altura. Este es otro formato para poder ubicar cualquier punto en el espacio. Es decir, tenemos las coordenadas rectangulares, ahora vamos a agregar las coordenadas cilíndricas para ubicar cualquier punto en el espacio. Como estamos en el espacio, es de comprender que se aumenta la complejidad. Sin embargo, se darán cuenta que si dominan las coordenadas polares, las coordenadas cilíndricas serán muy sencillas de trabajar. Entonces, las coordenadas cilíndricas en el espacio se ubican a través de una terna, que será R, θ y Z en este orden. Este orden es inamovible. Tienen que ubicarse de esta forma. R y θ son las coordenadas polares que realizamos en dos dimensiones, es decir, sobre el plano X y Z representa la altura o la distancia dirigida del plano XY hasta el punto llamado P. Lo podemos ver en esta figura. Es decir, de forma bidimensional podemos representar las coordenadas polares con la unión de este segmento de recta y el ángulo θ, que forma el eje de las X y R. Sin embargo, lo que hacemos normalmente es ubicarnos debajo del punto al cual queremos llegar, exactamente por debajo, y posteriormente a través del eje o de un valor para Z nos llegamos a ubicar. Si necesitamos ir hacia arriba porque nuestro punto P está aquí arriba, pues le damos la distancia necesaria en el eje de la Z para poder llegar a él. Y esto se puede hacer para cualquier otro punto. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos a R, necesitamos a θ también para poder hacer esa representación. Entonces aquí vemos cómo tenemos una R y θ y un 0, que 0 representa el eje de la Z, es decir, no hay altura, está en el plano XY, o lo que sería el suelo, ¿no? El piso, la referencia. Y así queremos ir más hacia arriba o hacia abajo, pues le damos un valor a Z y así podemos ubicar nuestro punto. Así que la conversión de coordenadas cilíndricas a coordenadas rectangulares sería la misma que ustedes ya conocen de las coordenadas polares. De hecho, este tipo de coordenadas es exactamente la misma que ustedes han abordado en experiencias educativas previas o incluso en preparatoria. Es decir, que X para convertir de rectangular, perdón, de cilíndrico a rectangular, o en el plano que sería de polar a rectangular, sería de esta forma: R coseno de θ y Y igual a R seno de θ. Es la misma forma que polar a rectangular. No cambian absolutamente nada. Sin embargo, vamos a agregar otro parámetro que sería Z. Z es la distancia que proporciona dicho eje. Entonces Z no cambia. Así que si queremos pasar de cilíndrico a rectangular, podemos utilizar esa expresión. X igual a R coseno de θ, Y igual a R seno de θ y Z igual a Z. Ahora si queremos pasar de rectangular a cilíndricas, seguimos también la estructura de rectangular a polar. Es decir, tenemos que elevar nuestra R al cuadrado igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Aunque yo no requiero una R cuadrada, sino a R. Por lo tanto, el cambio se daría como R igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Para encontrar dicho ángulo, también conocemos cómo encontrar el ángulo en las coordenadas polares. Utilizamos la tangente. La tangente de θ es igual a Y entre Z, que sabemos la función tangente relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pero yo no quiero la tangente de θ, yo quiero en realidad el ángulo θ. Así que aplicando un despeje y propiedades de las expresiones trigonométricas, tendríamos que θ sería igual a la tangente inversa de Y entre X. Que como dije, estas son expresiones que ya han manejado, así que no requieren mayor explicación. En el caso de Z sigue sin sufrir ningún cambio. Así que es muy fácil de trabajar este tipo de conversión. Algunas de las referencias que me basé para este material corto y sencillo es el libro de Stewart de cálculo de varias variables, Trascendentes Tempranas, séptima edición, muy buen libro. El libro de Layton que hemos estado manejando para nuestro curso de la Universidad de Oxford.
El libro de Larson, también muy buen libro que pueden ubicar en la biblioteca virtual. Matemáticas 3, Cálculo de varias variables, de García Hernández Ana, también muy buen libro. Y el de Cálculo de varias variables, de Palacios Pineda. Muy bien, entonces vámonos a GeoGebra a hacer una representación de ese tipo de coordenadas. Bien, ya estamos en GeoGebra. Forzosamente necesitamos GeoGebra para hacer este tipo de representación. He borrado lo que teníamos aquí para que sea más sencillo de trabajar. Vamos a eliminar una vez más el plano que está en el plano XY. Vamos a dejarlo así. Y vamos a ubicar cualquier punto en el espacio. Vamos a trabajar el punto 1,1. Ok. Vamos a hacer un zoom a este punto. Y aquí tenemos el punto en el espacio que sería 1,1,1 en coordenadas rectangulares. Me muevo en X, en Y y en Z respectivamente. Sin embargo, si yo quiero hacer un ajuste de una forma en la forma cilíndrica, necesito lo siguiente. Primero, necesito ubicar este punto. Okay, lo voy a hacer de una representación como en la figura. Lo que voy a hacer es ubicar este mismo punto, lo voy a llamar A minúscula. Lo voy a ubicar en el suelo. Sería 1,0 aquí. Bueno, lo voy a dejar como punto. Ahora lo tomo como vector, pero vamos a ubicar el punto únicamente. En ocasiones se suele interpretar que es un vector, ¿vale? Sí, vamos a utilizar un vector, pero ahorita lo realizamos. Entonces voy a ubicar el mismo punto A, pero lo voy a ubicar en la referencia, en el suelo, que tenemos un eje Z igual a 0, es decir, no me he movido hacia arriba o hacia abajo. Estoy en un punto de referencia 0. Muy bien. Vamos a ubicar esto aún mejor. Ahí estamos. Así que ahora voy a ubicar el punto 0,0,0. Así que lo vamos a llamar O de origen. Va a ser el 0,0,0. Ese va a ser nuestro origen. Vamos a formar un segmento de recta con las herramientas. Vamos a abrir el menú. Por aquí vemos el segmento de recta. Tenemos un segmento, tenemos una recta, semirecta, también un vector, claro. Vamos a formar en este caso un segmento de recta. Si no llegara a funcionar, pues formamos un vector. Entonces formamos un segmento de recta que va de 0 hasta B. Si lo vemos en dos dimensiones, vamos a ajustar esto un poco más. Vamos a tratar de verlo así. Vamos a apagar el punto A que está en el espacio. Y ahora vemos como si fuera en dos dimensiones. ¿Ok? Entonces tengo esta visualización y sabemos cómo trabajar en dos dimensiones, ¿no? Es decir, que yo necesito encontrar el ángulo que se forma de este punto de referencia, el 0,0,0 hasta B. Entonces para formar dicho ángulo, pues tenemos una herramienta, y si también queremos conocer la distancia, también tenemos una herramienta. Recordemos que en el formato de coordenadas polares, lo que estamos realizando es un segmento de recta que va a conectar este punto de origen hasta el punto al cual queremos llegar. Para no hacer el cálculo, nosotros vamos a utilizar las medidas que tenemos aquí. Tenemos por aquí las medidas. Medición, tenemos la distancia. Vamos a medir desde B, perdón, desde 0 hasta B, que de hecho sería la misma distancia. La distancia es de 1,41. Esa es la distancia que tenemos. Seguramente debe ser raíz de 2. Así que la distancia por ahí sería de 1,4142 y demás dígitos. Bueno, ya tengo la distancia, que eso sería el segmento de recta llamado R. Ahora vamos a encontrar el ángulo. Aquí vamos a tener un poco más de complicaciones, ya que en ocasiones GeoGebra no suele hacer los ángulos como uno lo desea. Pero haremos aquí el ejemplo. Vamos a tocar el eje X, el eje horizontal, va a cambiar de color, y ahora vamos a tocar el eje, el segmento de recta
llamado R. Y aquí estamos formando ya dicho ángulo. Voy a quitar las herramientas. Voy a poner la herramienta de mueve. Y aquí tenemos que esto mide 45 grados. De hecho, si ya quito este tipo de vista, me muevo. Y aquí vamos a ver cómo tenemos en el plano, en el plano X y Y. Ok, tenemos un segmento de recta que mide 1.41 y tiene un ángulo de 45 grados. Muy importante, la representación del ángulo se hace siempre del lado positivo del eje de las X. Si quieren hacer una representación diferente, bueno, habrá que indicarlo. Además que el sentido es siempre antihorario. Si por alguna razón quieren tomar un sentido horario, recuerden siempre cambiar el signo. Es decir, si voy a favor de las manecillas de reloj, mi ángulo tiene que ser negativo. Si voy en contra de las manecillas de reloj, mi ángulo tiene que ser positivo. Para este caso, como voy en contra de las manecillas de reloj, el ángulo es positivo. Y ya hemos realizado la representación en forma polar. Esa sería la representación en forma polar en el plano. Necesitamos el segmento de recta que conecta los dos puntos, el origen y el punto B, y el ángulo. ¿Ok? Pero, como estamos en coordenadas cilíndricas, recordemos que necesito conectar a este punto llamado A. ¿Ok? Entonces, este punto A, que normalmente en rectangular sería 1,1,1, ese es en rectangular, pues ahora lo vamos a encontrar en polar. En polar ya tenemos los dos primeros parámetros, que sería R, que es 1.41, y tenemos θ, que sería 45 grados. Ahora, si quiero llegar de aquí a acá, lo único que necesito hacer es saber cuánto incrementa en z. Aquí yo sé que el incremento sería de 1. Entonces, para ubicarlo, solamente necesitamos esto. ¿Cuánto mide el segmento de recta llamado R? 1.41. ¿Cuánto mide el ángulo? Mide 45. Ahora, ¿cuál es la distancia desde el suelo hacia el punto? Pues es de 1. Es decir, del plano XY hacia este punto, pues es 1. Así que esa es toda la representación, pero si quieren formar un segmento de recta, pues podemos formar un segmento de recta. Así que vamos a formar un segmento. Aquí tenemos la herramienta de segmento. Punto de origen y vamos a tomar este. El punto de origen sería el punto B y en este caso la distancia pues sería de 1. Creo que ese no me serviría. Vamos a tomar este. Sería B, A. Así. Bien, pues aquí ya tenemos el segmento de recta que conecta, como lo vimos en la figura en 3 dimensiones, cómo conecta este punto con este. Así que B estaría formado por, como dijimos, aquí arriba, esta B sería el segmento de recta 1.41 y un ángulo de 45 que aquí lo tenemos. Ahora para llegar al punto A, pues únicamente me muevo en el eje de la Z y ya tendríamos la conversión. Así que Z en formato cilíndrico sería 1.41, 45 grados y 1. Esa sería la conversión. En formato rectangular ya lo tenemos, que sería 1,1,1. Y listo. Muy bien, pues esa es la forma cilíndrica. Ahora, se le llama coordenadas cilíndricas porque si ustedes ponen a rotar esto, es decir, si hacen alguna rotación de lo que tenemos aquí, ok, trataré de poner una vista de este estilo y lo voy a poner a rotar. No es la forma que busco. Okay, si lo ponemos a rotar, esto de aquí, y en cierta forma identificamos, ¿no?, que va dejando un rastro en el movimiento, vemos que se forma un cilindro. Ok. Esto, claro, si hacemos que esto empiece a rotar, digo, se formaría evidentemente un cilindro. Por eso lleva ese nombre de coordenadas cilíndricas. Es un tipo de coordenada bastante útil que también, como insisto, se ocupa en otras experiencias educativas, así que es muy importante que la sepan utilizar. Bien,
Ese es un tipo de coordenada bastante sencillo. Bueno, vamos a parar esta simulación y vamos con el otro tipo de coordenadas, que serían las coordenadas esféricas. Muy bien, aquí tenemos las coordenadas esféricas, que son un poco más complejas que las coordenadas cilíndricas, ya que en parte se relaciona un poquito con este tipo de coordenadas se relacionan con las coordenadas cilíndricas, pero sí que tienen diferencias muy notables. Este tipo de sistema, las coordenadas esféricas, se tiene un plano en coordenadas polares y un eje Z perpendicular al plano polar. Si no se entiende, vamos ahorita a la representación. La forma de localizar un punto con este sistema es utilizando la terna ordenada ρ, esta letra se llama ρ, θ y φ. A continuación se ilustra el punto P en el espacio utilizando coordenadas esféricas. Para la representación en coordenadas esféricas tenemos los tres ejes X, Y, Z y tenemos un punto en el espacio llamado P. Este punto en el espacio llamado P lo vamos a ubicar a través de la terna ρ, θ y φ, donde ρ es la distancia, vean la diferencia con r. ρ es la distancia del origen hacia el punto como tal, ¿ok? No es la distancia desde el punto como tal hacia el plano X y Y, que normalmente lo utilizamos con r, no. ρ es específicamente desde el origen hacia el punto, hacia donde se ubique en cualquier parte del espacio. Es una línea directa, una conexión directa. Ahora, de aquí, con esta línea, podemos proyectar una línea perpendicular al plano X y Y y formar aquí un triángulo rectángulo. Bien, entonces, con esta línea perpendicular, que formaríamos un triángulo rectángulo, vamos a conectar al origen. Y podemos guiar esta línea o esta conexión, esta línea ρ, a través de dos ángulos que serían θ y φ. Θ le va a dar la dirección en el eje o en el plano X y Y. Igual, esta θ se mide a partir del eje positivo de las X, que le va a dar ese sentido, es decir, se va a mover hacia la izquierda o hacia la derecha, según lo indica el ángulo. Y φ le va a indicar más que nada la inclinación de este segmento de recta. Φ se mide con respecto al eje de la Z. Vuelvo a repetir, θ se mide con respecto al eje de las X, positivo, y φ se mide con respecto al eje positivo de la Z. Cabe mencionar que esta φ tiene ciertas características un poco diferentes a θ, así que vamos a verlas a continuación. Como dije, ρ representa la distancia entre el origen y el punto P que se ubica en el espacio. Bueno, θ es el mismo ángulo en coordenadas cilíndricas y el mismo que utilizamos, exactamente el mismo, pero tenemos que agregar ahora φ, que φ es el ángulo que se forma entre el eje de la Z positivo y el segmento de recta llamado OP. El segmento de recta OP es del origen al punto P. Así que bueno, como sabemos, vamos por ahí a calcular la distancia, que sabemos cómo calcular las distancias en el plano y en el espacio. Así que mediante esta ecuación sabemos que este segmento de recta no va a ser negativo, no tenemos segmentos de rectas negativos. Por lo tanto, ρ tiene que ser 0 o mayor a 0. En cambio, φ está limitado entre 0 y pi, ya que sabemos que pi en pi radianes sería media vuelta, 2pi es una vuelta completa. Entonces, sabemos que esta φ siempre va a tener o siempre se va a buscar que el ángulo sea menor, es decir, la menor apertura que podamos encontrar desde Z hacia el segmento de recta, que se llama ρ, pues va a ser φ, ¿vale? Vamos a formar el menor ángulo posible. Entonces no es posible que esta φ se ponga a dar vueltas. Por el contrario, no únicamente necesita media vuelta para darle la inclinación que necesite. Es decir, me puedo ir hacia un lado de 0 a pi o me puedo ir en otro sentido de 0 a pi. No es necesario que dé la vuelta completa. Muy bien. Entonces estas son las características que tiene este tipo de coordenadas. Así que para la conversión a coordenadas esféricas, de esféricas a rectangulares, se debe establecer alguna relación entre las coordenadas esféricas y las coordenadas cilíndricas. Es decir, vamos a pasar
de coordenadas esféricas a cilíndricas y de cilíndricas a rectangulares. Así voy a poder relacionar un tipo de coordenada, perdón, con otro. De esta forma, pues mediante un análisis de un triángulo rectángulo que mencionábamos se formaba en este tipo de proyección, podemos encontrar un poco de ello. Bueno, para formar la distancia, únicamente me voy a centrar en la distancia que va del origen hacia el punto P. Se forma a través de esta expresión que sería x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, todo en una raíz cuadrada. Esto es en el espacio y aquí es en el plano. La diferencia radica, claro, que esta expresión, la que tenemos aquí en el espacio, tiene centro en el origen, bueno, tiene un punto en el origen, y pues esta que puse aquí en el plano realmente pues se puede ubicar en cualquier punto de dicho plano. Aunque bueno, pues para fines prácticos, mientras que sea para ese tipo de coordenada, claro, que esté en el origen, pues esta distancia es más que suficiente. La raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Bueno, relacionando todo esto, realmente la explicación sería bastante compleja. Tengo aquí las ecuaciones, las puedo hacer llegar al documento. Así que de la imagen podemos concluir que z es igual a rho coseno de phi y que r es igual a rho seno de phi. Bien, aquí tenemos los valores de z y de rho. Es decir, z es un punto clave para las coordenadas tanto rectangulares como para las coordenadas cilíndricas, pero mi intención es pasar de las esféricas a cilíndricas primero. Así que ya tengo a z y tengo a r. Lo que me hace falta también sería θ, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. De las coordenadas cilíndricas nosotros sabemos que esta x se representa como r coseno de θ y que esta y se representa como r seno de θ. Eso es muy importante. Ahora, esta R de aquí también tiene una representación, así que vamos a tener que hacer algunos cambios, algunas modificaciones, ya que al reemplazar esta R en las ecuaciones de x y y, como sabemos, aquí tenemos a x igual a r coseno de θ y y igual a r seno de θ, pero si r es igual a rho seno de θ, entonces para convertir a coordenadas rectangulares, esta x quedaría como rho seno de phi coseno de θ y y sería como rho seno de phi seno de θ. ¿Cómo lo vamos a ver aquí en este tipo de conversión? Aquí lo tenemos. Ya tenemos la conversión de esférica a rectangular. X igual a rho seno de phi coseno de θ. Y igual a rho seno de phi seno de θ. En el caso de z, que también es un punto clave, ya lo tenemos. Z es igual a rho coseno de phi. Muy bien. Ahora para convertir de coordenadas rectangulares a esféricas podemos utilizar la ecuación que habíamos mencionado, la de la distancia de C del origen hacia el punto P, que sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Con esta podemos ya encontrar el segmento de recta llamado ρ. Sin embargo, aquí dependiendo un poco del caso del problema, lo mejor sería utilizar alguna de las ecuaciones anteriores, es decir, ya tenemos por ella ρ, entonces lo importante si ustedes quieren encontrar por ejemplo a r o bueno, cualquier, vamos, que nosotros tenemos a ρ, ¿ok? Nos hace falta θ y nos hace falta phi. Entonces podemos observar por ejemplo de estas ecuaciones que por aquí tenemos a z igual a rho coseno de phi. Si ya tenemos aquí a rho, por ejemplo, podemos hacer un despeje. Entonces podemos por aquí trabajar un poquito estas ecuaciones de la conversión de esférico a rectangular. Hacemos un despeje según sea el caso y así podemos encontrar otro valor. En este caso, normalmente en coordenadas rectangulares tengo a x, y, z. Y con x, y, z puedo encontrar a rho. Y si ya tengo a rho y tengo a z, puedo encontrar a phi mediante un despeje. Ahora, si ya tengo a rho y a phi, lo que me hace falta es θ. Por lo tanto, para encontrar a θ puedo ocupar esta ecuación o esta ecuación. ¿Por qué? Porque ya tengo a x y a y, ya tengo a rho y ya tengo a phi. Entonces será cuestión de realizar un despeje para cualquiera de estas ecuaciones y podemos llegar a las coordenadas esféricas a partir de las coordenadas rectangulares. Y bien, algo clave
en ese tipo de coordenadas es que como tal no existe un acuerdo universal como fue en el caso de las coordenadas rectangulares y las coordenadas esféricas, ya que em, según el sistema, ya sea de tipo americano, tipo europeo, existe este conflicto, ya que en ocasiones pues nosotros lo acomodamos de esta forma, como rho, teta y phi, pero también es cierto que otro tipo de sistema invierte los ángulos, es decir, que primero va rho, luego va phi y luego va teta, ¿ok? Pero para nuestro caso nosotros vamos a utilizar el sistema de rho, teta y phi, para que tengan bien claros los ángulos que estoy haciendo referencia. Pero ese apartado es importante, ¿no? No está realmente normalizado o estandarizado. Nuevamente, las referencias de bueno, de este material está en el de cálculo de varias variables, en el de Layton, uno de Larson, de García Hernández Sana y de Palacios, también muy, muy buenos libros. Así que bien, los voy a invitar más adelante a que ustedes hagan algunas representaciones en coordenadas rectangulares y coordenadas esféricas. También pues les voy a dejar un poquito de material para que ustedes lo repasen y puedan hacer la conversión. Aquí tenemos la conversión de coordenadas. Aquí les voy a dar algunos datos, les voy a pasar directamente el material, todo viene resuelto. Aquí ustedes van a formar las ternas, van a seguir el material. Ok, van a encontrar esto y posteriormente pues van a encontrar la conversión. Así que para este caso voy a utilizar coordenadas rectangulares. Aquí me está dando coordenadas rectangulares. Aquí vamos de rectangular a cilíndricas. Ok, déjenme buscar un ejemplo que vaya de rectangular a cilíndricas. Me parece por aquí tengo uno. Bien, podemos trabajar con ese ejercicio que sería tenemos el punto 2, pi cuartos, pi tercios, que está dado en coordenadas esféricas. Vamos a localizar el punto en coordenadas rectangulares. Vamos a partir a la inversa. Aquí tenemos como tal toda la demostración. Sin embargo, como dije, voy a partir desde la inversa. Voy a ubicar esta terna rectangular y luego en GeoGebra la voy a convertir en esférica. Aclaro esto porque como tal, al insertar esta expresión, pues bueno, es poco probable que lo reconozca GeoGebra. Podemos hacer el intento. Bueno, solo por curiosidad, si quieren ubicar la terna en esférica, que es 2, sería pi entre 4, pi entre 3. ¿Ok? Lo está haciendo en coordenadas rectangulares, aclaro. ¿Ok? No es en coordenadas esféricas. Entonces voy a eliminarlo. Vamos a borrar esto. Y voy a ubicar las coordenadas rectangulares que por ahí tengo ya en el ejercicio. Vamos a ubicarlas aquí. Ya en rectangular quedó de la siguiente manera. Quedó así. Bien, sí quedó de esta forma, raíz de 6 entre 2, raíz de 6 entre 2, 1. Esa es la representación en formato rectangular. Ahora, ¿cómo se hace en la representación de formato polar? Perdón, esféricas. Bueno, vamos a ubicar el origen, que el origen lo vamos a llamar O, que va a ser el punto 0,0,0. Y vamos a formar directamente un segmento de recta que va desde el origen hacia el punto A. De tal forma que
Vamos a unirlos con las herramientas. Ya lo tenemos formado. Ok. Y vean ese segmento de recta como va directamente al punto y no lo hacemos sobre el plano X y Y. Entonces vamos a hacer una herramienta más. Vamos a utilizar la medición de ángulo. Vamos a medir desde el eje Z. Vamos a ver cómo cambia de color hacia el segmento de recta. Y ahí ya tenemos la medida. Ok. Ahora vamos a hacer una representación más. Aquí ya tenemos lo que sería el ángulo formado entre el eje de la Z y dicho segmento de recta. Ok. Y ahí ya lo tenemos. Luego, solamente con fines prácticos y para que vean cómo se hace esto, voy a tomar el punto A. Ok, le voy a llamar B. Aquí vamos a llamarle B, porque si no lo va a reemplazar. Y en este caso, bueno, en lugar de tener una posición en Z, pues lo voy a dejar en 0. La intención es que este punto B se ubique en el plano X y Y, como lo vamos a ver a continuación. Ahí se ubica en el plano X y Y, como si estuviera en la parte bidimensional. Bueno, pues ahora lo que voy a buscar es unir. Vamos a utilizar la herramienta de segmento. Bueno, vamos directamente a la herramienta. Podemos usar también el comando segmento, ¿no? Tenemos por aquí, lo que ya me pasé, aquí está el segmento. Ok, vamos a unir el origen con B. También podemos unir A con B. ¿Para qué realizamos esto? Muy sencillo. Para tener la representación como lo habíamos hecho antes, ¿no? Les comentaba que vamos a trazar una línea ortogonal hacia el plano para formar un triángulo rectángulo de esta forma. Y ahora vamos a medir el ángulo que está del eje de las X hacia el segmento de recta, pero no el que está en diagonal, es decir, la hipotenusa, sino este cateto que está aquí abajo. Bien, entonces utilizamos las herramientas, vamos aquí, medimos dicho ángulo, damos clic y damos clic aquí. Entonces ahí ya tenemos lo que sería la apertura, ¿no? Son 45 grados desde el eje X hacia esta línea y son 60 grados desde el eje de la Z hacia el segmento de recta del origen hacia el punto A, lo cual, términos prácticos, sería, tenemos una RO que apenas vamos a medir a través del comando de distancia, medimos la distancia, medimos de aquí hasta acá y vamos a ver cuál es la distancia. Aquí nos dice que la distancia es de 2, ¿ok? Entonces ρ es igual a 2. ¿Cuánto vale teta? Teta es esta apertura en el eje, en el plano X y Y, que sería de 45 grados. Aquí lo tenemos. Ustedes pueden moverlo visualmente o también lo pueden ver en el panel aquí de control. Aquí vemos que este ángulo vale 45 y phi, que es el ángulo desde Z hacia la recta, hacia el segmento de recta o hacia ρ, sería, en este caso, 40, lo ponemos por aquí, ¿sí? Sería 60 grados. Lo que pasa que al tener diferentes herramientas, claro que se mezcla, ¿no? Pero ahí se puede apreciar un poquito mejor. Si no, pues como digo, aquí está el panel de control. Aquí vemos que en ese caso el ángulo que formamos aquí, bueno, es de 60 grados. Ahí se puede ilustrar mejor. 60 grados, ¿no? Y el otro de 45. Ok, ahora vamos a la representación en nuestro problema. Ok, bueno, aquí ya tenemos lo que sería el problema en cuestión.
Yo partí desde el final, es decir, ya que tenía la terna en rectangular, esta terna la convertí mediante la forma gráfica, la convertí a esférica, donde este es igual a 2, es decir, rho vale 2, teta es pi cuartos. Si sabemos, eh, en pi radianes, el 90 grados representa pi medios, ¿ok? Entonces, si dividimos pi medios entre 2, es decir, 90 grados entre 2 nos da 45 grados. Entonces, al dividir pi medios entre 2 nos da pi cuartos. Es decir, que una cuarta parte de pi vale 45 grados. Ahora, una vez más, en el caso de z, perdón, del ángulo phi, que sería pi tercios, que si recuerden, calculamos por ahí 60 grados. Vamos a ver una vez más la representación. ¿Sí? Aquí tenemos la representación, son 60 grados. Entonces, ahora si pasamos esos 60 grados a pi radianes, podemos identificar que en este caso es pi tercios. Una forma de hacerlo mentalmente sería la siguiente. Si sabemos que pi representa 180 grados y que en este caso 60, bueno, esos 180 grados si lo dividimos entre 3 nos daría como resultado 60. Así que este pi, que son los 180, si lo dividimos entre 3, sería pi tercios, que sería igual a 60 grados. Bueno, sería fácilmente hacer una regla de 3, ¿no? Hagan una regla de 3 donde 180 grados sea igual a pi y ustedes tienen el ángulo, es decir, son 60, hagan ahí el arreglo y se van a dar cuenta que es pi tercios. De esta forma, pues ya hemos ubicado lo que sería la coordenada rectangular, le hemos cambiado a coordenadas esféricas de una forma gráfica. Aclaro, forma gráfica utilizando las herramientas que tiene GeoGebra. Sin embargo, ustedes también tienen que aprender la forma analítica. Para aprender esta forma les voy a hacer llegar este documento donde ya vienen resueltos los problemas. Léanlo detenidamente, hagan los ejercicios, pásenlos en hoja blanca o en hoja de cuaderno. No lo van a subir, pero esto es con la intención de que retengan más la información. Posteriormente les haré llegar un par de ejercicios de conversiones para que ustedes demuestren si han aprendido o no este tipo de conversión. Así que vamos a dejar este video hasta aquí. Como tal es un video muy sencillo en el cual busco que ustedes aprendan un poquito de ese tipo de coordenadas, coordenadas rectangulares, polares, cilíndricas y esféricas, que van a ser muy importantes y van a ser una herramienta más en su trayectoria en ingeniería. Así que sin más, un saludo a todos y nos vemos.